Hola amigos, muy buenas noches para todos. En una nueva entrevista aquí en Canal 2 de Bombal a través de PPP, tenemos el gusto de presentar esta noche a un vecino, amigo, industrial de nuestra localidad. Se trata del señor Edgardo Buculini, a quien agradezco la presencia de haber destinado este tiempo para nosotros, y me gustaría, a través de esta charla, que quede reflejada para todos aquellos que no conocen la trayectoria del señor Buculini, que presten atención, porque a veces uno mira a una persona cuando ya está, no digo en el final de su carrera, ni mucho menos, sino no sabe qué es lo que ha precedido en su diario trajinar hasta llegar a los días de hoy. Muchas gracias, Edgardo, por estar esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme, Osvaldo. Tenía interés en traerte a estos micrófonos porque entre todas las cosas que hacemos en estos programas hemos tratado de reflejar la vivencia de muchas familias tradicionales de Bombal y de sus negocios, de sus industrias, y también puede ser de cualquier habitante, cualquiera que habite en nuestro pueblo, pero que nos traiga, nos rememore, nos acerque cosas de algunos años atrás que han pasado. De lo que hemos hecho desde años atrás para llegar a esto, para llegar a lo de hoy. Claro, y yo recuerdo, por ejemplo, que vos venís de la familia de Celeste Buculini, que era tu papá, y de María Borri, que era tu mamá, que tuve el gusto y la satisfacción de conocerlos y poder disfrutar de su presencia. Algunas veces. Sí, muchas veces, por distintas circunstancias. Y la verdad que, bueno, a través del tiempo a veces uno se desconecta, pero en aquellos tiempos yo recuerdo que vos venís de una familia que siempre estuvo vinculada al negocio de la carne. Al negocio de la carne, exactamente. Mi viejo, de que yo nací, ya mi viejo era, la familia Bucolini era carnicera, todos carniceros, del abuelo José, que vino de Italia y puso la primera carnicería en Garrofé. Es lo que lo fueron contando los padres de ese momento. Y de ahí cuando uno empieza a tener uso de razón, yo acordarme a los 9 años que me salía de la escuela y me cargaba en un rastrojero y me llevaba a ver cómo que él compraba vacas por los campos acá en la zona. Y pasando el tiempo, me hizo una pregunta que antes era muy tradicional, que te hagan un padre: ¿querés estudiar o querés trabajar? Era lo tradicional, o estudiás o trabajás. No, papi, yo quiero trabajar. Esa misma mañana, a las 3:30 de la mañana, me llamó y me llevó al matadero a empezar a trabajar. ¿Qué edad tenía? 12 años. Bah. Y de ahí no paramos más. De ahí yo te siempre. pregunto la edad a propósito, porque vos decís hoy un chico de 12 años, ¿cómo lo va a llevar a las 3 de la mañana? Sí. Bah. Sí, antes era así. Y no estamos arrepentidos. En mi caso no estoy arrepentido. Vos dijiste, antes te preguntaban. Muchas veces no te preguntaban si querías estudiar o no, porque no había posibilidades. Claro, él me daba una posibilidad que era la Escuela Técnica de Alcorta, claro, que él me podía llevar con un rastrojero que tenía, entonces me llevaba y me dejaba allá de una gente amiga y después me iba a buscar los viernes. No, a mí no me gustaba, en ese momento no me gustaba estudiar. Oiga, a lo mejor pensaría muy distinto, porque hay otras cosas, ¿viste? Porque fue cambiando, pero en ese momento, uno quería trabajar. Y es lo que me hicieron hacer. Y de a poquito fuiste aprendiendo el oficio más de cerca. Sí. Porque a veces de mirarlo nomás aprender. No. Aparte de aprenderlo a la par de él, el oficio, porque teníamos que estar a la par de él. Y aparte no solo estar atrás del mostrador, sino ir a criar la vaca, saber cómo se cría la vaca, cómo se faena,
cómo se trabaja con la vaca, cómo se saca rendimiento a media red. Aparte de enseñarme él, no sé, hay mucha gente que a lo mejor lo conoció y lo conoce, por supuesto. Estaba don Juan Toquetti, de carnicero, que trabajaba en la cooperativa, donde está el depósito, en la cooperativa agropecuaria hoy. Sí. Ahí tenía una carnicería don Juan Toquetti, que era otro de los buenos carniceros que tenía el pueblo. El pueblo tenía 5 carnicerías en ese momento. Y estaba dentro de los 2, 3 carniceros mejores que tenía Bombal. Entonces mi papá me mandaba a aprender también con Tochetti para saber cómo sacar un rendimiento a una vaca, a una media res. Porque no es solo cortar y vender. ¿Cómo cortar? ¿Cómo despostar? Claro, cómo despostar, cómo vender, cómo conformar al cliente. Tiene muchas cosas detrás de un comercio. Antes que siga esta linda conversación que me he iniciado, vos dijiste que había 5 carnicerías, por ejemplo, estaba ustedes, Toquetti, Viciré, Juan Buculini. Estaba Juan Buculini, estaba Juan Tochetti, estábamos nosotros, estaba Humberto Bonifaci. Humberto ya tenía. Claro, Pícola, que le decíamos. Sí, lo conozco bien, lo conocí. Y después estaba Santoro. No, Pícola no es... Messina, perdón. Pícola era hermano menor de Pepe. Pepe era el que había Armando iniciado. era el papá. Claro, Armando era el papá y estaba Pepe y Humberto. Y después estaba... En ese tiempo el sindicato de estibadores no tuvo también carnicería. Sí, pero cuando yo empecé ya había dejado. En ese momento eran los 5 carniceros estos. Entonces con mi papá, mi hermano, faenábamos para los carniceros que no iban al matadero a carnear. El caso de Juan Tochetti, el caso de Messina. Bueno, Viciré a veces iba, a veces no iba, pero cuando no podían ir le faenábamos nosotros. Pero a su vez teníamos la barraca también, no sé si vos te acordás. Pero cómo no me voy a acordar, si el otro día, en la conversación que tuvimos una entrevista con Juanjo Buculini, que le hice una nota no hace mucho tiempo, estuvimos recordando los viejos tiempos de la barraca, de los cueros, de los jabones. Jabones, cuando hacemos jabón. Ahora. Bueno, recordamos todos esos tiempos. A mí te digo que cada vez que puedo hilvanar una conversación con alguno que traiga esos recuerdos, me gusta transmitirlo, porque Bombal, en aquella época, era un pueblo que recién estaba como naciendo al desarrollo y tenía sus limitaciones, porque no teníamos comunicación. Acordate lo que eran no había nada. Las comunicaciones telefónicas, no había pavimento ni urbano ni la ruta, no teníamos entidades bancarias hasta que no apareció la caja de crédito, había que ir a firmar o a Vigán o al Corta, de acuerdo al banco que te tocara relacionarte. La energía eléctrica era muy limitada, porque ya se veía el avance que tenía el pueblo, y ya no, los últimos tiempos era casi imposible poder satisfacer las demandas que había. Pero no obstante eso, siempre fue evolucionando, despacio, ganando, pero después, una vez que tuvo todas esas condiciones, Bombal, con su pujanza, con toda la potencialidad que había y que hay todavía, enseguida emergió y fue cambiando muchísimo. Claro, nosotros, como ser, bueno, la parte de tener todo, de ser siempre la parte de carnicería, todo eso, un momento, en el año 93, con mi hermano, con Nelson, un poco inquietos, un poco porque teníamos clientes que le llevábamos, como se llevaba de antes, en un baúl de un auto, un lechona y eso, nos pusimos a levantar el matadero de animales menores. Vos me querés hablar de frigorífico, ¿verdad? Sí. No nos apuremos tanto, Ajá. Ya vamos a llegar a eso. Dale. Yo te quiero preguntar, Sí. si vos cuando eras chico, cuando empezaste a acompañar a tu papá, ibas al matadero viejo. Al matadero viejo.
ahí donde está donde está el cencerro ahora. toda esa franja. Claro, que toda esa franja donde está, a donde está donde está hoy lo comunal, ahí que está el salón, ahí vivía don José Merá, con toda su familia, que era encargado de toda la parte del matadero. Claro. No sé si te acordás de eso vos. Sí, me acuerdo bien, me acuerdo donde estaba puesta el tipo zorra. Sí, Había sí. un corralito allá donde los animalitos esperaban su último momento, Sí, sí. porque primero lo largaban en todo el predio que venía hasta acá, hasta la punta, Claro, hasta la claro, ruta. hasta la ruta. Y después lo encerraban ahí y Cuando ese pedazo, ese previo, también estaba el basural. El basural estaba ahí para donde está el gas ahora, viste la planta de gas, por ahí. Ahí estaba el basural municipal. Sí, después se trasladó. Sí, después después cuando estuvo Marinosi lo llevó a donde está hoy. Y Pero anteriormente anteriormente estaba ahí. hubo una época que estaba en la última calle del pueblo acá. Ah, sí. Sí, ¿A sí. dónde Yo está? ya no me acuerdo así medio lejano de que había restos de basura que Te voy a ya se decir, llevaba te voy a más. decir dónde era. En la calle Santa Fe, al fondo, donde tiene el galpón los Desi. chicos de Desi. Ahí es. Esa calle, ese pedacito, media cuadra, estaba inhabilitada. Y ahí tiraban los restos de la basura, pero el basurero era de don Juan Fraquich. Juan Fraquich. Y con una jardinera iba. Sí, me acuerdo yo Así me acuerdo de Garay. También después, Después Garay vino Garay. iba con un carro. Claro, pero era que le sobraba lugar para toda la basura del pueblo. Sí, sí, era muy Porque poco. aparte que la costumbre de antes, ¿qué hacía la gente con sus restos? Le tiraba todas las sobras a las En gallinas. la gallina y después se limpiaba el gallina y se Pero, quemaba. lo último que... Porque al gallinero iba de todo. Iba cartones, vidrio, lata, todo para allá. Todo. Las gallinas empezaban a escarbar, comían lo que podían sacar, las cáscaras las limpiaban hasta pelarlas del todo. Las latas, lo único que daban eran las latas y los vidrios. Los cartones se degradaban y la lata y los vidrios. Y cuando ya al final de todo hacían un montoncito, prendían fuego y todas esas últimas escorias, yo creo que también la usaban como abono de algunas plantas, la Me desparramaban parece que sí, no me acuerdo bien. alrededor Pero de algunas plantas, no porque me acuerdo decían bien ahora, pero me parece que sí. que las Que era cenizas así, eran buenas. Era así, sí. No se tiraban Sí, sí, nada, ni gente. los carozos. O sea, en toda casa había un gallinero, hay que aclarar a la gente Sí. que cada casa tenía su gallinero. Los lotes mismos, al ser de la mayoría de 15 por 55, como estaban marcadas las manzanas viejas, claro, al tener tanto fondo, todos generalmente las casas disponían de la parte trasera de todo ese lote para mandar el gallinero allá. Después venía un poco más adelante la Sí, quinta. porque si no era muy largo cortar los yuyos Buah. y mantenerlo limpio. Claro, las gallinas no te dejan, si no le daba de comer, lo dejaban como esto el Sí, gallinero. sí, sí, sí. Mandaban todos los yuyitos, no le dejaban tiempo a crecer. No. Entonces, con algunas cáscaras, sobre todo cáscara de papas, restos de fruta, por ahí le iba de casualidad alguna grasita de alguna carne, todos esos desperdicios, criaban sus gallinas, tenían su huevito, todas esas cosas, se ¿no? utilizaba todo. Y a la se utilizaba gente todo. le gustaba también criarle sus gallinas, Sí, patos, sí, está bien. por ahí conejos. O sea, pero aparte, está bien, era menos la población, no estaban tan amontonadas las casas, había más terrenos libres, pero la gente no tenía mucho problema porque, viste, o por el humo, por esto, o por lo otro, porque incluso teníamos calles de tierra, Y que sí, levantaba tierra, ¿qué te pasaba un parece? auto, pero era otra época también que se vivía distinto, no había tantas cosas contaminantes, como si fuese hoy qué sé yo, hay muchos aerosoles, muchas cosas que no es bueno que se queme en el pueblo, ¿no? Pero también era una buena manera de tener la ¿cómo te explico?
tu propia producción en tu casa, que la tenías ahí. Porque todo el mundo, principalmente los chicos, teníamos que hacer la quinta. ¿La qué? Si la de plantas frutales, Claro. ¿quién no tenía durazno, mandarina? Mandarina, O higo. higo, Higo, mandarina y durazno. Cualquier cantidad. Cualquier cantidad, siempre higo, limones, Todas esas cosas. todas esas frutas, sí. Y además las mujeres que hacían dulce a roletes. Y un poco se empezaba así la vida de cada uno, de aprendiendo a cómo se trabajaba con los animalitos, cómo se atendían. Los viejos nuestros, los padres, nos iban enseñando. Che, mirá, cuando vos ves que este animal está triste por esto, fíjate. Eso es lo que nos pasaba a nosotros, como ser con mi papá, que íbamos a trabajar con la hacienda. Él te decía, vos siempre fíjate, al animal hay que venir todos los días, para que si vos querés criar animales y te gusta criar animales, bueno, tenés que ponerte en la cabeza, disponer todo el día para el animal. O la mayor parte del día tiene que estar con el animal. Por el agua, por si se le falta agua, por si le pasó algo, por si se cortó, cualquier cosa que le pueda pasar al animal. Por la época de aparición. Claro, por época de aparición, época de empaste, por todas esas cosas, siempre había que estar con el animal. Ellos te enseñaban a que el animal tenía que ser bien atendido, ¿viste? En su momento. Pero van pasando los tiempos, ¿viste? Y hoy se han modernizado muchas cosas, ¿viste? Hoy podés estar en un campo y se ve una vaca que está mal y llamas por un celular a un veterinario. Antes tenías que venir al pueblo, buscarlo, encontrarlo. Si había. Si estaba, no estaba. Y entonces te hacías un poco veterinario vos también en el campo, ¿viste? Porque tenía que solucionar los problemas. Es así, es así. Pero bueno. ¿Vos eras de la época de traer las medias res en el carro? Sí, alcancé a agarrar la última etapa de las medias res en los carros. Después ya mi papá tenía un rastrojero, empezamos a venir con un rastrojero, a traerla con un rastrojero de mi papá, y el último que dejó de traerla con el carro creo que fue Bichiré. Tenía un carro color verde ese. Sí. Y el caballo era blanco. Claro, y el lugar donde tenían todo eso guardado para salir todas las mañanas, en la esquina donde está el negocio de Andrea Desi, Echeverría. Echeverría, ahí sí. El doctor Cifaldi, todo eso era donde tenían, donde ellos dejaban. Ramos generales también. Claro, tenía un almacén de ramos generales, vivía toda la familia, pero aparte ellos tenían, ahí tenían los carros, los caballos, todo ahí. O sea, se salía de ahí y volvía ahí. Claro. Pero eso fue una época la época del matadero fue una época muy rica, muy linda. ¿Hasta qué época estuvo el matadero acá? Yo no me acuerdo bien cuándo fue la Ley Federal de Carne, Osvaldo. No me acuerdo cuándo fue. Se suspendió la asistencia de los mataderos. Claro, calculo que fue en el 78, 77, 76, por ahí tiene que haber sido. Tendría que buscar cuándo fue la Ley Federal de Carne, que se pasó de cerrarse los mataderos a mandar a faenar a un frigorífico. Claro. Cosa que para los carniceros viejos era matarlo, ¿viste? Qué sé yo, sacarle lo más grande de ellos. Pero hasta que se acostumbraron a las comodidades también, como pasa con todo lo que... Claro, lo que pasó que eso también trajo implícito el aumento del precio. Ah, sí, eso porque sí. El traslado, el costo de mandarla. Yo me acuerdo, faena. En el año 83, Osvaldo, nosotros mandábamos a faenar, y no éramos los que más faenábamos, pero un chasis de vaca por semana. Y de eso te mandaban a fin de mes un recupero, que era lo que decían ellos, que te compraban las achuras, porque después las achuras vos las tenías que volver a comprar, pero era lo que ellos te pagaban por la achura, la cabeza, el cuero, por todo eso te mandaban un cheque a fin de mes que era por el recupero. Y yo me acuerdo que en un momento vos de ese cheque te alcanzaba para comprar un plan óvalo, ¿te acordás del plan óvalo de Ford? De Ford, de auto. Plan de ahorro. Plan de ahorro, que eran los primeros, estos autos, ¿cómo es? Los primeros Ford Taunus, los primeros Ford Taunus que entraron en el plan óvalo, con un cheque de por mes, que como sea en el caso mío de lo que yo faenaba, me alcanzaba para pagarme un plan de un auto, el cheque ese. Mirá qué anécdota. No, eso,
que se le llamaba recupero, porque a nosotros nos mandaron a faenar al frigorífico Hugues. Cada uno tenía destinado un frigorífico No, de distinto. cada pueblo, porque Claro. cuando se hizo la ley federal de carne se buscó al pueblo que tenía el matadero más nuevo, el mejor matadero. Acá estaba Vigán, que tenía un matadero nuevo, casi nuevo, pero no sé aquellos años qué pasó, que se fue a Hugues. No estaría habilitado, quizás por el No Senasa, sé qué pasó, por porque alguno de esos. se fue a Hugues, que lo compró un señor y una señora que nunca tuvieron hijos, que habrán fallecido. Yo los alcancé a conocer al dueño, un hombre tenía mucho campo en el sur, muchas ovejas, el dueño del frigorífico Hugues, Sí, el sí. verdadero, el auténtico dueño. Tenía muchas ovejas en el sur y exportaba mucha lana a Brasil, este hombre con la señora. Pero eran él y la esposa solo. Y después sí, empecé a conocer a todos los gerentes, a todos. El frigorífico Hugues fue el primer frigorífico que pasó la barrera sanitaria hacia el sur a llevar carne al sur-sur. Y fueron con un camión 1114. Mirá, si hay anécdota que uno se acuerda, ¿viste? Claro. Que yo la he vivido, la he vivido porque, bueno, nosotros lo llevábamos a faenar ahí, y al llevar a faenar ahí, vos ya te hacés de amigos, ya íbamos toda la semana, porque por ahí, por un problema con un animal o por el otro, por cosas, vos estabas con contacto. Aparte, los camioneros que te venían a traer la carne eran gente muy buena, muy dada, entonces vos te ibas enterando de todo lo que iba pasando. Y me acuerdo el apellido del hombre que fue por primera vez al sur, el que manejó el camión, Romero. Romero. El apellido era Romero. Mira. Que ese hombre falleció saliendo del frigorífico con un accidente con el camión. Pero con un 1114, la primera vez que fueron a llevar carne al sur, que se cruzó con carne, que en vez de hacerlo un porteño o hacerlo, qué sé yo, de Buenos Aires, ¿viste? Se maneja todo. No, fue esta gente, por la influencia que tenía este hombre por los campos allá, con la lana, con todo eso, entonces la primer carne se fue de Hugues a pasar la barrera sanitaria al sur. Vos me decís un 1114, pero era uno de los mejores camiones que había en esa época. Sí. Tener un 1114. Imagínate lo que era. Por favor. Imagínate lo que era. Era una cosa que te puedo explicar hoy, tener como una flota de camiones. Aparte, los camiones eran del frigorífico en ese momento, hoy son contratados algunos, ¿viste? Pero en ese momento los camiones eran todos del mismo frigorífico, ¿viste? No, eran todos camiones nuevos, todos camiones bien puestos. Claro. Pero son parte de la historia que va quedando, ¿viste? Uy, pero hay tantas cosas. Mirá, cuando recordábamos día pasado y ahora mismo lo estamos haciendo, de la época de cuando uno era pequeño, ha pasado unos cuantos años, que te mandaban a veces, y las cosas que te regalaban, Sí. te regalaban. Sí. Yo recuerdo que te regalan, qué sé yo, por decirte hígado, Todo corazón, Todo se regalaba. la tripa Mondongos, gorda, las mondongo. La gente que iba del pueblo y quería que no tenía. En ese momento Bombal había 2 o 3 familias pobres, pero más de eso no había. Y pobres porque, bueno, pero si no eran todos trabajadores que trabajaban en el sindicato y todos tenían para vivir. Pero bueno, se les llamaban de menos recursos, Claro. vamos a ponerle. Pero eran toda gente muy trabajadora. Y yo recuerdo de que vayan o colonos que venían porque les gustaba, Sí. a buscar un mondongo, a buscar la chura, a buscar el hígado, el corazón de la vaca, que eso se tiraba. Eso no se cosaba. Entonces por eso era la sorpresa cuando empezamos vino la ley federal de carne y se fue a faenar a Hugues, que los mandaron, que nos compraran toda esa cosa que nosotros, esa mercadería. Claro. Vos imaginate, mi viejo, yo quería comprarme una bicicleta, y en aquellos años yo habré tenido 14 años, 13, 14 años. No, a los 14 años entré a trabajar de esbrola, no, a los 13 años yo quería tener una bicicleta y me dijo, bueno, limpiate los mondongos, los vendemos y con esa plata de comprar la bicicleta. Y me llevó de Marrón en Alcorta a comprar una bicicleta. ¿Viste cómo te iban creando obligaciones? Claro. Claro. Conocer lo que era, por lo menos, limpiar el mondongo ese, Sí. porque estaban en eso.
El que estaba en la mecánica lo hubieran mandado a limpiar tuerca. A limpiar tuerca. A limpiar tuerca, como hacían antes casi claro, todos los chicos que aprendían oficio. Y cosa que antes te contaba la historia de Juan Tochetti. Juan Tochetti jamás me pagó. Yo iba a aprender el oficio. Sí, sí. O sea, si me tiraba algunas moneditas era porque él quería. Pero si no, yo no, vos tenés que aprender el oficio. Y era así. Después me mandó a aprender, también me mandaron a aprender el oficio de albañil, el oficio de maquinista. A los 15 años, a los 14 años entré a trabajar de Esbrola, en la estación de servicio, a lavar autos, ahí en la estación de servicio de Esbrola. Después a los 16 años, 16, 17 años, fui con Escuriati con las cosechadoras al sur, cuando los menores no importaba si manejaba o no manejaba, vos hasta que trabajé, viste, te mandaban. Y así fue pasando, pero siempre estuve más ligado, siempre, yo más que mi hermano, ligado siempre a la carne. Siempre lo que era proveniente de la vaca, el cerdo, todo lo que es animales. Y aprendiste también a hacer la mezcla con el bombolito. Con el bombolito de albañil. De albañil, si te... Me parece verte todavía con la compañía esa que tenía Jorge Polenta. Jorge Polenta, sí. Sí, Jorge Polenta. Después estuve con Luis Gauna. Después estuve con Rubén Potomat, también. Y había que ganarse el mango para salir el fin de semana. Y después también me parece verte con el 12, ese 12 colorado que tenían ustedes. 12.500. Bueno, es una historia. Mi viejo y mi vieja ahorraban, o sea, nosotros porque teníamos carnicería, no era que comíamos la mejor carne de la vaca, ni mucho menos, ¿no? Porque ellos te decían, papi, vos le decías, ¿podemos comer esto? No, la vaca hay que pagarla, hijo, te decía. Y la vaca se paga con la carne buena, no con la carne mala. Ellos te decían eso, ¿viste? Sí, porque tenían el concepto de que primero había que cumplir. Una vez que se sacaban el lazo de encima, después... ellos eran así, y un día dijeron, siempre con un rastrojero, tuvimos siempre rastrojero, cuando empezamos a crecer nosotros, mi papá dice, me voy a comprar un auto, un Cian di Tela nuevo, pero quiero que sea nuevo, 0 kilómetros. Entonces llamó a un íntimo amigo de él, que vos a lo mejor lo sentiste nombrado, lo conociste, a Fortuny. Sí, de Chabás. De Chabás, no me acuerdo el nombre, Salvador Fortuny se había criado con él en el paraje Garrofé. Eran como hermanos. Entonces lo llamó que venga. Ese hombre vino con una RT verde. Por ahí soy un poco hincha de Doge, ¿no? Y cuando vino le dijo a mi papá que se quería comprar un Cian y me dijo, vos estás loco, le dijo. ¿Cómo va a comprar un Cian? Comprate un Dodge 1500. ¿Y eso qué? Que nadie sabíamos. No, dice, todavía no salió, pero sale, si ponele 150 pesos más que lo que sale un Cian, pero es un auto moderno, tiene esto, tiene el otro, que no lo conocíamos nosotros, aquí conocíamos, viste, acá en los pueblos. Y bueno, y lo entusiasmó y se compró, y los dos primeros 12.500 que llegaron a la agencia de Fortuny en Chabás, era uno verde, culo botella, que le decía el viejo, verde culo botella, y este rojo. Y fueron con mi mamá a elegirlo, y eligieron el rojo, y se vinieron con ese 12.500 rojo, modelo 71. Ahí está. Año 71. Para que nos ubiquemos en los años de que estamos hablando, claro. de qué coche eran. Claro. La aparición de esos modelos de coche, el 12.500 fue un auto muy vendido también. Muy vendido. Hubo mucho. Después lo superó en venta el del Renault 12. ¿Te acordás? Claro, sí, el por Fiat supuesto. 128 estaba también. Iban el grandor de esa categoría de autos. Sí, en la categoría del auto medio chicuelón. Sí, medio chico. Mediano chico. Mediano chico. Cuando aparecieron el Cian di Tela también fue un auto que dio un resultado terrible, extraordinario. Yo no creo que en Rosario haya habido otra marca de auto de taxi que no sea un Cian di Tela. Aparte que eran económicos, un motorcito de... yo, si mal no me acuerdo, pero decía mi viejo que gastaba 300 gramos el 12.500. A 100, porque ya 100 era una locura para esa época, ¿viste? Una velocidad... una velocidad terrible. Extraordinaria. Pero bueno, también un poco, a veces tengo la anécdota, ¿viste? Sí, hablando. Estamos mezclando un poco las cosas, ¿no? Me dice, siempre mi viejo me preguntaba de dónde había salido que a mí me gustaban los fierros.
yo en una época corrita, no sé si vos te acordás. Sí, también me acuerdo, tenía la parte deportiva, claro, me acuerdo del circuito y todo. Sí, ¿Vos corriste en el circuito de acá de los Malvestiti cuando se corría ahí? No, yo empecé cuando se corría allá en mi casa. Cuando vos corrías en tu casa, Claro. pero en una época acá estaba el Gordo Irsi. Claro, el Gordo Irsi, que el Gordo Irsi corría con el coche de Marinosi. Un Peugeot 404. Sí, me acuerdo bien, claro. todo en azul. Yo fui mucho después, primero corrí karting, después, bueno, en el automovilismo. Y después seguí, bueno, vos también andabas en el turismo carretera, íbamos a ver por ahí, ¿no? Pero, bueno. Yo nada más que no manejaba, miraba, me gustaba ir porque de chico iba a ver las carreras, la Vuelta a Santa Fe, la Vuelta de Hugue. Claro. Que como pasaban siempre por el camino de Alcorta carreras, ahí... A mí mi viejo me llevó una vuelta a Miguel Torre, pero él siempre me decía, dice, a mí me gustan los caballos, dice, ¿por qué estás...? Y bueno, no se entendía, ¿viste? ¿Por qué a mí me gustaba algo debe haber despertado en vos el interés por los fierros. Por los fierros, siempre me gustó, después ya te digo, cuando anduve en las máquinas me gustaba también, pero siempre me tiró mucho más la parte de la carne, de la vaca, de trabajar con la carne y de aprender de la carne. Yo siempre fui un tipo muy, muy curioso en todo lo que yo hice. Si yo sabía que esto era así, pero quería saber más sobre eso. Yo siempre quería saber un poco más para mejorar yo y para saber, para tener la pero salud. Eso es muy bueno lo que vos me estás diciendo, porque es como todo. Vos cuando encontrás una persona que sabe de qué está hablando, ahí muchas veces va con un problema y encontrar la solución. Claro. Porque por ahí habrás tenido más de una consulta en cuanto a los animales. Mirá, terrible, tengo esto, me pasó esto, este animal me pasa así, el otro pasa así. Todo con las dos pequeñas empresas que tuve, una que tengo y la otra que tuve. Ahí se jugaba mucho el saber cómo lo trabajaban y el que lo vendía, para que vos poder brindárselo de la manera que el tipo o sea, que el carnicero de Rosario, porque en ese caso se vendía todo lo que era animales faenados, se vendían en Rosario. Y bueno, vos tenías que saber más o menos la gente de Rosario cómo lo quería preparado, con qué lo quería, cómo lo quería, si lo quería abierto de una manera, de otra, con qué frío, en qué momento. Y todo eso siempre me fue llevando a una... ¿Cómo te explico? A tratar de ser curioso y saber. Y con eso conocí mucha gente, muchísima gente, que hay gente que me está ayudando hasta ahora, pero me está ayudando por amistad. O sea, colaborando con la fábrica de hoy, pero con gente que yo fui haciendo amistad de hace muchos años atrás. Yo no sé si vos te acordás, Osvaldo, pero a lo mejor hay gente que se acuerde. Vos ibas a Rosario y encontraba en todos lados, todas las canchas, en todos lados era el chorizo de frigorífico de Duchesa. Duchesa. Y el hombre que fabricaba, que hacía eso, que era el jefe y el dueño de eso, hoy es colaborador mío. Por amistad, no por plata, nada que ver, sino porque el hombre sabe muchísimo. Y él fue uno de los impulsores de tu último emprendimiento. Mirá qué bien. Pero porque yo lo conocía de la época de que yo iba a llevar lechones, ¿viste? Y bueno, pero igual eso de cómo hacer cliente en la calle, de cómo estar en la calle, de cómo... La comercialización. La comercialización. Porque muy fácil es fabricar. El problema siempre es vender. ¿Y cobrar? Y cobrar, por supuesto. Y vender bien. Vender y vender bien. Eso... una de las cosas más complicadas que tiene cualquier negocio. Mal negocio que vos salías fuera de tu localidad. Y además hay otra cosa, en este rubro está la estacionalidad y el manejo de la sustancia que se echa a perder. Claro. El deterioro. El deterioro. No es un paquete de hierba o una tuerca. No, una tuerca que queda ahí que si no la vendiste no importa. No, claro. No. Esto tiene que tener su rotación. Tiene que tener su medida extrema de frío, sanidad, de que no se descongelen. La sanidad animal. Hoy, gracias a Dios, más allá de todos los problemas que pueden tener, como es la sal, es algo que nos facilitó, una de las partes que nos facilitó en lo que estamos haciendo hoy, es de que le sacaran
a las dos hamburguesas que vienen en el paquete el celofán que traía al medio. El film. El film que traía al medio. Porque el film que traía al medio era un engaño, porque si la hamburguesa había pedido el frío, vos no lo notabas. En vez sin eso, cuando vos vas a comprar un paquete de hamburguesa, bueno, ya llegamos a otro lugar, ¿no? Pero si vos vas a comprar un paquete de hamburguesa y está pegado, no lo compres. Porque en algún momento perdió el paquete del poder de frío. el frío. La cadena. La cadena de frío. Ahora, si está un poquito pegada, vos la golpeás o la tocás o le pones un cuchillo y se abre, no hay problema. Pero si vos tan pegada que no la podés pegar, en algún momento no la comas, porque en algún momento perdió la cadena de frío. Claro. Es una de las cosas, una de las ventajas que nos dio, le dio al consumidor a Sal. Porque hay otras provincias que se lo deja hacer, pero Santa Fe no. Allá que tenemos a Sal, es complicado porque Sal está peleado con Senasa y también es un problema, ¿viste? Para los que tenemos así un pequeño emprendimiento, vos no podés salir como ser, nosotros tenemos, igualmente se sale, con autorización se sale, pero vos no podés salir como ser yo directo. Salgo de la fábrica con una combi o con un camión y voy a vender a Buenos Aires o voy a vender a Córdoba, no puedo. Por más que Asal me diga que sí, que yo puedo vender todo el país, Senasa te dice no, usted no puede salir de su pueblo, de su lugar. Cosa que yo siempre pregunté a lo de Senasa, digo, si Asal no mata a la gente en Santa Fe, ¿por qué la va a matar fuera de Santa Fe? La gente sirve igual, pero no, bueno, son burocracia. Peleas internas sí, de intereses creados. Intereses creados. Y hay muchas, no es fácil en todo lo que es carne. La carne es una cosa, qué sé yo, como ser la calidad de la carne que vos traes, a dónde la compras, cuándo te la traes. Del principio es eso. ¿Viste? Si vos no empezás a traer un buen producto para elaborar, no te puede salir. Nosotros cuando empezamos, o sea, yo cuando este hombre, amigo mío, apellido Juan Chamorro, el nombre, él se dedica, ahora en este momento, él se dedica a hacer frigoríficos, a instalar frigoríficos y a hacer toda la mercadería que precisa, porque es un tipo que sabe mucho de químicos, de condimentos, de cómo preparar, ¿viste? De todas esas cosas. Él nos ayudó muchísimo, muchísimo. Él fue el que un día estaba en Rosario con los amigos que uno te queda, ¿viste? Ya te digo, de tantos años andar. Y estaba él y me dice, ¿qué estás haciendo? Nada, digo, tengo una roticería en mi casa, digo, estoy haciendo un poco más de descanso, me había ido del club. Y me dice, ¿no te interesa, dice, poner una fábrica de hamburguesa? Digo, ¿vos sos loco? Digo, yo no conozco nada, ni sé cómo se hace la hamburguesa. No tengo ni idea. No, dice, vos sabés que te la hago yo. Dice, ¿qué problema te hace? Dice, ¿por qué no te pones en campaña y fijate a ver si no te interesa? Como siempre fui medio inquieto y medio emprendedor y esas cosas, ya la empecé a pensar, ¿viste? Y en ese momento estaba el pobre Norberto Mena, que fue un socio nuestro, y mi hermano. Y una noche, comiendo un asado, le digo, ¿no le interesaría? Digo, loco, vos sabés que está fulano, así, me está jodiendo que pongamos una fábrica de hamburguesas, que se vende, que esto, que el otro. Y no, pero, viste, primero lo tomaron a risa y después ya un día vino Norberto y me dice, ¿en serio vos decías así? Le digo, ¿en serio? Digo, te digo que me dice así. Y si es mucha la inversión, como todo comer, como todo emprendimiento, tenés que... Entonces de ahí empezamos a averiguar, le preguntamos a este hombre, fuimos a hablar con este hombre venía acá continuamente, si ya te digo, es amigo mío, muy amigo. Entonces nos dijo, ¿y por qué no vamos a Buenos Aires y averiguamos por las herramientas? Dijo, total, es un viaje a Buenos Aires. Y hay un taller que se llama California, que está... ahora no me voy a acordar. En el conurbano bonaerense. Sí, en Buenos Aires, pero bueno. Y fuimos a este lugar y averiguamos los precios por la formadora. Porque hay varios pasos para llegar a hacer la hamburguesa. No es tan fácil como uno piensa que agarrar la carne picada, la amasaste y la pusiste. No. Hay varios pasos. Ve que para todo hay que saber. Claro, por supuesto. Nosotros cuando
cuando empezamos dijimos, bueno, Dios nos ayude, pero bueno, viste, todo con ganas. Y bueno, ahí compramos la formadora en ese momento, después había que comprar una mezcladora, una picadora, había que comprar bandejas de acero inoxidable para poner a cámara, para poder enfriar. Y bueno, se fue haciendo, fuimos armando, cuando vos te pones con ganas, Osvaldo, y le pones ganas y sale. Y yo a veces quiero demostrarle a los chicos de hoy, o decirle a los chicos de hoy, que todo se puede hacer, que nada es imposible, pero todo hay que ponerle ganas y trabajo. Y a veces suerte. Y suerte también, pero la suerte tenés que buscarla también. Sí, así. Hay que buscarla. Es cierto. Y cuando estuvimos más o menos, ya va a ser 11 años, en noviembre son 11 años. 11 años 11 años que abrimos la fábrica. Y claro, los primeros tiempos, ¿viste? No se vendía, y era muy, muy pobre la venta, y bueno. Son tiempos difíciles. Claro, salíamos a vender, y yo salía a vender con siempre algún muchachito o alguien que me acompañara, porque yo trabajaba de noche hasta de noche tarde en la roticería, y a las 4 de la mañana me venía a la fábrica, y de ahí me volvía a las 12 a mi casa a hacer los repartos, y después a la tarde volvía a la fábrica. Entonces, viste, los días sábado y domingo también era la misma historia. Y fui empezando a repartir, y claro, viste, los primeros negocios te decían, y dejame 4 o 5 paquetitos. Para probar. Para probar. Y este pibe, un día, un chico que llevaba, se acobardó y me dice, pero para vender 4 o 5 paquetitos. Digo, pero vos no te olvides que estas van a ser cajas hoy o mañana. Hoy son paquetitos, después ya van a ser cajas. Y no me lo creía. Y bueno, sí, fue así como le decía yo. Y tuvimos la suerte también de que, bueno, después tuvimos la desgracia que falleció Norberto Mena. Y bueno, los quedamos con mi hermano, la parte de Norberto la quedamos con mi hermano. Y agarramos una época muy, muy, muy buena, 2 años antes de la pandemia. Los 2 o 3 años antes de la pandemia me fui a vender a Rosario, fui un día lunes con mi esposa y encontré un negocio que se llamaba Las Messi, Juan José Paso y Avellaneda, en una rotonda, había un mercadito grande que los Messi, las Messi se llama, y le empecé a vender ahí. El único negocio, pero le empecé a vender ahí. Y ahí me conoce un hombre que vendía Fernández, él era de Funes, que era vendedor de todo, vendedor de queso, viste, esta gente que anda, sí, andaba en el ramo. En el ramo. De las granjas. Claro, claro. Entonces él empezó a conseguir los clientes. Anexó un ramo más. Él anexó un ramo más y a nosotros lo servía entraba en el mercado. Conocer hasta que llegamos a conocer una gente de una distribuidora Walter, está en la avenida Francis Rueda, que ahí sí, bueno, ahí ya nos cambió la situación para siempre. Cambió, pero muchísimo, muchísimo. Y porque esos tienen un montón de contactos. Ellos eran vendedores de Sugarosa, pero a su vez vendían otras marcas también. Sugarosa, frigorífico de ahí de Villadiego. Claro, ya no tan malo, y quedó el nombre, pero bueno, ya se fue desarmando, pero nosotros nos dio me dio un conocimiento de lo que tenía que más o menos hacer. En el mercado. En el mercado. O sea, yo iba ahí a la mañana y me quedaba ahí charlando, cebando mate y esperando cuando venían los clientes y hablar y charlar. Con todo eso conseguí vender a Ñul, a todo lo que eran los carritos de Ñul, de Oroño hacia la cancha. De Oroño para el otro lado de la cancha no se podía vender, porque es un trato que tienen ellos, ¿viste? Y entre todos esos carritos estaba carrito Charlie, que es muy famoso, que está ahí todavía, que es un monstruo que vende. Y bueno, él los llevó, los levantó a un lugar bastante bueno. Y después, cuando ya teníamos al carrito Charlie, ahí en todo lo que era Ñul, esa parte de Ñul, por casualidad, conocí al dueño de Jorgito Junior.
Jorgito Junior, en su momento, antes de la pandemia, en un día promedio cortaba 1.100 tickets por día. O sea, hacía 1.100 sándwiches entre hamburguesa, lomito, 1.100 por día hacía. Mira. De sandwichería, ¿viste? Y bueno, también entablamos una amistad, qué sé yo, y terminamos elaborando con el nombre de ellos, para Jorgito Junior. Y Jorgito Junior vendía a su vez su hamburguesa y el Tola vendía su hamburguesa. Y se fue haciendo así un poco las ventas, y te digo, en un momento, antes de la pandemia, yo llegué a llevar más de 500 cajas por semana a Rosario, que era para nosotros, imagínate, 2.000 cajas al mes. Decime, entre eso ya estamos en plena ebullición de lo que es la hamburguesería. Hemos pasado a veces unas cuantas cosas de largo, pero yo me quiero detener para ver algunos pequeños detalles, porque uno dice, sí, hacemos la hamburguesa, la empaquetamos, lo que... Antes de llegar al paquete la hamburguesa, está, por ejemplo, la composición, el porcentaje de las carnes que vos le echás, el porcentaje de los aderezos, los condimentos. No todas las carnes sirven. No todas las carnes sirven. Como ser vos tenés la carne que se le llama vaca conserva o toro, esa carne no se puede usar para la hamburguesa. Se puede usar a lo mejor una carne más magra de un novillo o de una vaquillona o de una vaca joven, pero siempre que sea más magra, pero no podés usar la carne del toro o de la vaca de conserva porque es carne seca, muy seca. No sirve para hacer esta clase de... Sí sirve para hacer cualquier elaboración de lo que es chacinado, pero no para la fabricación de hamburguesas. Para la fabricación de hamburguesas se utiliza una carne que se llama trimi. El trimi es lo que se le pela la carne, o se le saca la carne que va a exportación. Como si vos mandás un cuadrado de una carne a exportación bien, para eso le tenés que sacar pedazos de carne para que quede bien prolijo. La punta, los costados. Te puede venir jamón cuadrado, te puede venir nalga, te puede venir matambre, puede venir cualquier cosa, pero son todos pedazos que tienen una numeración, que son, vos tenés 80-20, 70-30, 60-40, 50-50, o sea, 50 carne, 50 grasa. No te sirve. Siempre tiene que ser 80-20. La proporción carne-grasa. Carne-grasa. Siempre es 80-20. O sea, que la grasa que trae del mismo animal, del mismo recorte, tiene que ser el 20%. Siempre de una determinada calidad de carne. De carne. Siempre vos tenés que, por supuesto, yo que la conozco, aparte ahora quedó mi yerno, mi hija, que ya uno le fue enseñando cómo tiene que ser, pero tiene todo un proceso. Después de eso, eso nunca tiene que perder la cadena de frío. Después hay una cierta cantidad de condimentos que se utilizan. También. Claro. Vos hay una cosa que se llama integral de hamburguesas, que es una cantidad de condimentos que vienen juntos ahí adentro, y la sal. Y vos decís, ¿por qué la sal es como marroncita? Porque tiene aceite de pimienta. Aceite de pimienta. Aceite de pimienta. No tiene la pimienta en sí, sino tiene un condimento que se llama aceite de pimienta. Y después, bueno, sí, se utilizan nosotros queríamos una hamburguesa que no tenga soja, que no ponerle soja, y no la pudimos hacer porque tiene que tener, ¿cómo es que se llama? Vitamina. Lecitina. No, la vitamina, ¿cómo es? Para el cuerpo, para el ser humano. O sea, tiene que tener cierta cantidad no me acuerdo ahora, bueno, no me viene a la mente, pero tiene que tener una cierta cantidad de proteína. De proteína. Y la proteína, si la carne no la tiene, porque es muy difícil que la carne tenga toda la proteína, se la tiene que dar con soja. Con soja. Con soja. En el caso nuestro debe tener
un 5, un 7%, según la carne que tengamos. La carne que no haya llegado, la que se pueda conseguir. Pero más de un 7, un 8% nunca se pone de soja. Cosa que te ayuda también a que la hamburguesa sea rica. Porque no deja de, porque vos le pongas soja no deja de ser rica, porque tiene ese componente te da algo como que es la mordida de la hamburguesa. Vos fabricás algo, tenés que tener todo lo... O sea, vos mordés la hamburguesa y tiene que ser tierna, no tiene que ser dura cuando vos mordés. Entonces tiene que tener cuando vos mordés tiene que estar la hamburguesa, tiene que ser... Consistencia. Una consistencia justa para que vos no sea dura después. ¿Viste? Entonces todo eso se le va, y como eso se le pone también harina de mandioca, se trabaja mucho con harina de mandioca. ¿Esa la tienen que importar? No, la consiguen en un acá momento el la país? traíamos de Paraguay, sí. En un momento Paraguay y Brasil. De Paraguay la traíamos en un momento. Que era muy costoso traerla, muy, muy costoso. Pero ahora ya ahora ya no, ya está normalizado, se consigue acá. Y como eso tenés muchas, ¿viste? Cosas que salen nuevas. Pero bueno, siempre se va tratando de mejorar, ¿viste? Pero siempre todo eso lo tenés que tener, como ser, nosotros tenemos una formadora que sale 2 a la vez, pero larga 60 al minuto, 60 hamburguesas al minuto la máquina. O sea, nosotros un día de elaboración nuestro, común con las maquinadas que nosotros tenemos que hacer, más o menos se hacen cerca de 20.000 hamburguesas. Por día. Por mañana. Pues el día empieza a las 4 de la Sí, mañana sí, y sí, termina por jornada. A las 10, 11 de la mañana se termina. En ese interín salen 20.000 hamburguesas, más o menos. ¿Por qué son de 2 medidas las hamburguesas? ¿Por qué son de 2 medidas? Porque se pueden hacer hasta de 3. Pero hay una cosa, la medida justa, la medida normal es la de 80 gramos, que es la chiquitita. La que se consiguió toda la vida, la que se usó toda la vida. Y después nosotros empezamos a hacer, hicimos hacer un molde, y empezamos a hacer la de 115 gramos para los carritos. O sea, porque los carritos, ellos te hacen una hamburguesa, la saben cocinar muy bien, saben trabajarla muy bien, ellos la ponen en una plancha bien caliente y empiezan a apretarla, queda una hamburguesa que vos decís, Dios mío. Y la ponen en un pan y la hamburguesa sale del pan y queda linda, pero tiene, sí, 30 gramos más. Sí, por supuesto, de 80 a 100 y algo. Pero las 2 cajas tienen los mismos kilos de carne. O sea, la misma... Porque trae más una unidad de una. Claro, una trae 44 hamburguesas, una trae 60. La de 44 porque tiene más cantidad, menos hamburguesas, pero más pesadas. Después también la habíamos empezado a hacer, pero no era de nuestro gusto, aparte no me gustaba a mí trabajarla, no me gustaba trabajarla, que se llaman los medallones. Porque no hay que confundirse, cuando vos vas a un negocio y agarrás un paquete de hamburguesas, mirá qué barata que es. Fíjate los gramos, porque si pesa menos de 80 gramos, pasa a ser medallón. Sí. Y el medallón es algo muy inferior. Está en otra categoría. Está en otra categoría, exactamente. De peso y de calidad. Y de calidad. Y entonces, las dos cosas. Nosotros la hacíamos una época y después, no, dejamos de hacerla, no quisimos. Igual que intentamos hacerla de cerdo y no dio resultado, eran muy ricas. Pero la gente no estaba acostumbrada a consumirla. Y no está actualmente acostumbrada a consumirla. La hamburguesa de cerdo. Si no, es muy rica. El cerdo lo consume de otra manera. De otra manera la gente. Chorizo. Pero igual, ya te digo, en todo esto, nosotros en la época que antes de la pandemia, pero era se trabajaba muy, muy bien. Y después de la pandemia, lo que nos pasó que cuando en la época de la pandemia nosotros perdimos casi todo Rosario. ¿Por qué? Porque si vos te acordarás, no se podía salir del pueblo. Había días que no se podía salir del pueblo. La gente de los carritos, todo lo que nosotros los consumían en Rosario, las canchas de fútbol, cerradas. Por ahí algún carrito lo hacían abrir un día o dos y no te iban a llevar 20 cajas como se llevaban antes una semana y te pedían, no me puede traer 2 cajas. Y no puedo, primero que no puedo salir. Y después que para llevarte 2 cajas no
no me dan los costos. Y lógico. Claro. Y entonces, bueno, esa gente cuando después se volvió, ellos compraban en Rosario, y cuando se volvió, viste, eso se había Cuesta, perdido. y cuesta. Volverlo a recuperar. Cuesta. Aparte hay otra realidad que muchas marcas de Buenos Aires salieron al interior. Muchísima cantidad de marcas de fiambre y hamburguesa que salieron al interior. Por darte un ejemplo, nomás cuando vos conseguías un salamín tandilero en Bombal. Nunca. Y hoy hay en todos los negocios casi hay salamines tandileros. ¿Viste? Que antes ni llegaban ni se conseguían acá. Pero bueno, todo se va cambiando, ¿viste? Todo va cambiando. Sí, pues son épocas. Por ahí ¿viste? hay épocas que te favorece el pique, como quien dice. Claro. Y otras veces no. Y otras veces no, bueno. Así que... Es la oferta y la demanda, dicen, ¿no? Así es. En la oferta y la demanda. Nosotros, acá, gracias a Dios, ahora hay vendedores que están para que me acuerde, está firmado, Vigán, que eso están muy firme. Hay uno muy firme que es de Santa Isabel, que nos reparte desde Colón hasta Río Cuarto, toda la ruta 8 hace. Después en Venado hay otro vendedor, en Villada hay otro vendedor, tenemos un vendedor en Rufino. En Rufino hay otro vendedor que es Berna de apellido el hombre, es pariente de vos que te gusta el automovilismo, pariente del Berna que corría. Del Berna que corría con un Ford. Con un Ford, exactamente. ¿O no? Sí, es tío. Yo no soy muy fierrero, sí, tío. pero era te digo que hasta rubio era el muchacho. Sí. Y ese fue campeón una vez. Sí, salió campeón. Con el Ford. Claro. Tenía un Ford pintado con los colores de Boca. No me acuerdo azul bien y amarillo, como unas pintas tenía. No me acuerdo bien de eso. Bueno. Pero bueno. Y después hay en Wilrey, hay otro vendedor. Alcorta hay otro vendedor. Sí, está repartido. Después hay un par de empresas que nosotros le fabricamos con el nombre de ellos. Ah, sí. Salen con el nombre de ellos, ¿viste? Hay una en Nugues, una en Venado. Digamos que vos le hacés... Nosotros le hacemos la hamburguesa todo y envasamos con la marca de ellos. Con su caja, su bolsita, todo su... Pero la responsabilidad de la calidad, todo eso corre por cuenta tuya. Cuenta nuestra. Pero es una de las maneras que hoy se está tratando de agrandar la comercialización, ¿viste? ¿Cómo anda el asunto eso de la comercialización, ¿no? Con el aumento del precio de la carne, por ejemplo? Claro, bueno, estos son aumentos de la carne que fueron siempre. El aumento de la carne de noviembre y diciembre es el aumento de la carne como en Semana Santa del pescado. Vos imaginate que ahora están todas las cámaras llenas con asados, el jamón redondo, el matambre para las fiestas. Se guardó todo para la fiesta. Hoy tenés el aumento porque están todos llenos, todas las cámaras llenas. Y tenés hasta el 15 de enero, vas a tener el mantenimiento del precio y si no sube un poquito. ¿Por qué? Porque también están todas las cámaras llenas en Buenos Aires, principalmente lo que es Buenos Aires. Vos tenés todas las cámaras llenas de achura para los lugares turísticos. La tripa gorda, el chinchulín, todo el riñón, el seso, todo lo que sea. Todas esas cosas no van al exterior, no va a exportación. Sí, muchísimo. Porque muchísimo. desde que... Pero también siempre queda los frigoríficos que venden acá. Entonces, si el 15 de diciembre, el 15 de enero, alcanzaron a vaciar más de la mitad de cámaras, sigue el precio. Si no alcanzaron a vaciar las cámaras, baja. Sí, claro, porque si no después tenés que quedarte de clavo. No de clavo porque de última termina la tripa gorda el 9 de julio, en el locro. Eso Por tiene... eso te digo que yo soy muy curioso en esto porque me gusta y conozco y fui tratando. Es lindo saber. Vos me comentabas de que si no se exportaba. Sí, se exporta todo se exporta. Yo tuve la suerte de tener mucho contacto con Luis Lequio, acá en el frigorífico Euro, acá en Villa Algodón Galvez. Luis Lequio, el tipo que siempre trajo las tripas a la cooperativa de Paulucci, vos te acordarás de esas cosas, sí, para hacer los chorizos. El hombre que siempre trajo las tripas para eso era Luis Lequio. Este hombre vive
Y nosotros en un momento, ellos tenían Trimi y comprábamos carnes ahí. Y nosotros veíamos, se exporta todo, se exporta la patita de cerdo, la oreja de cerdo, todo, las todo. pezuñas. Las pezuñas, todo. Los cuernos. Los cuernos, el que nosotros mal dicho le decimos gañote. También se exporta todo, todo. Y muchas cosas, la oreja de la vaca. La oreja de la vaca va para juguete para perro. Se hace juguete para perro. Con los nervios de las patas de las vacas se hace juguete para perro. Con la baquelita, o sea, con la pezuña, eso se baquelita. Lo que vos tenés, esto a lo mejor es baquelita. Sí. Y es lo que vos tenés, el plástico. Que se interprete bien lo que yo voy a decir. Sí. Pero también se exporta hasta el órgano sexual Sí. del vacuno. De los toros. Y sí. no sé qué piensa harán con eso. También juguete pero para perro. Y no sé lo que hacen. Sí, Vos sabés que estuve... Parte de juguete para perro y parte se utiliza para gelatina. Bueno, Gelatina que utilizan los chinos. No la gelatina que vos comés acá en los Sí. paquetes, no. Eso todo lo que hacen los... serán para pintura. No, todo lo que hacen los chinos allá. Serán pintura. No, tuve la suerte de estar en los frigoríficos esperando para cargar con los chinos y son terribles, ¿viste? Vos los ves y decís, pucha, esta gente no tira nada, ¿viste? No, pero absolutamente. Aprovechan todo, ¿viste? A mí me llamó la atención el otro día que estas cosas me obligan a leerlo también un poco. Yo de esto conozco la forma que puede tener un vacuno, pero Claro. por la parte intrínseca del negocio no la conozco. Y estaba tratando de averiguar, a ver, digo, debe ser uno de los pocos animales que no se le tira nada, ni los pelos, ni la sangre, ni ya te digo, yo lo de esa de la pezuña que se hacía baquelita, o sea, se hace la baquelita es el peine, sí, peine. todo eso es de la pezuña de la vaca. Hacen Igual, cuerdas de guitarra, hacen de todo, cuántas cosas. De todo. Pero yo he visto cerrar los containers, estar en el momento de cargar los containers para exportación, tuve la suerte de estar, cuando venía la FIT a cuidar eso, tiene un trámite en este país, ¿no? Para que podés cargar el container que está dentro de la empresa y poderlo cargar a un camión y sacarlo, hoy tenés muchas horas. Sí, tenés más requisitos. Muchos requisitos, ¿viste? Pero sin embargo acá queda siempre un lugarcito. Sí, siempre no sé, está el lugarcito en Argentina. No sé por dónde entra el aire. Sí. Pero hay siempre alguna cosita, que si hay alguna cosa dando vueltas ya... Sí, Euro tenía una filtración. un galpón con un montón de cámaras. Y eran 40 minutos que no tenía que entrar nadie ahí adentro. Y si algún empleado distraído pasaba, eran 40 minutos más. ¿Qué te parece? Y vos que estabas esperando para cargar, decías, la pucha, ¿viste? Pero qué barbaridad. Son las cosas. Y bueno, y fui aprendiendo mucho de todas esas cosas, porque siempre me gustó y conozco bastante, y sé por qué, cómo se exportan las cosas, cómo todo lo que es la víscera del cerdo, es muy valiosa en China. Japón es muy, muy valiosa. Igual que todo lo que es tripa seca como para hacer chorizo, salame, todo eso, muy, muy requerida en Holanda. Holanda requiere mucho de eso, de tripa para embutidos, porque ellos no tienen suficiente carne, matanza de animales vacunos como para. Entonces, hoy el país tiene un lugar en el mundo para ubicar lo que quiere, por lo poco que yo puedo ver y ser, ¿no? Pero siempre me gustó estar dentro de todo lo que a mí me interesaba. He tenido la suerte de ir a alguna exposición, a conocer herramientas nuevas. Nosotros conozco fabricantes de carcas, porque la mayor fabricante del país y exportador del país de herramientas de carnicería, de frigorífico, es la parte de Carcarañá. Carcarañá es uno de los primeros exportadores de maquinaria. Sí, las instalaciones frigoríficas también, una de las primeras. Las primeras. Damiani, el apellido de una de las fábricas de eso.
Y te puedo asegurar que una de las mejores herramientas del mundo salen de ahí. Y puede ser, como no. Muy, muy, muy buenas herramientas, ¿viste? Nosotros sí, nosotros acá con la fábrica, digo yo, no, nosotros hemos comprado embutidoras, hemos comprado picadoras que se han ido reponiendo herramientas. Igual que muy buenas cámaras frigoríficas, vos las conseguías en Buenos Aires, en Gastroquil. Eran españoles que tenían todo lo que vos precisabas para cualquier clase de empresa. De comestible, por supuesto, ¿no? Y ahí ahí nosotros tenemos 2 cámaras de esas, de allá, de muy, muy buenas calidad, salieron unas cámaras. Pero, y como eso tenés que irlo sabiendo, cada cual en su rubro debe saber a dónde tiene que ir a buscar sus cosas, ¿viste? Claro. Porque yo lo fui averiguando a medida que fui preguntándole a uno, al otro. Este hombre que yo te digo que es muy amigo nuestro, conoce muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tengo la suerte de tenerlo como amigo y que me regale mortadela, salamines, porque el tipo tiene una calidad espectacular para hacer. Pero yo creo que el mejor regalo que te está haciendo es la información. Sí, más, te puedo asegurar que... Se podrá regalar salamines, te puedo hablar, nada más que viste por ahí, pero te puedo contar cosas y cosas que se hacen y que tenés que hacer cuando vos tenés enfrente a algún problema o algo que viste te encontraste. Y yo tengo la suerte de llamar por teléfono y a cualquier hora y, che, mira, me pasó esto, ¿qué le hago? Ah, hacele esto, ¿viste? Claro. Eso es una... Pero es algo y así como me lo da a mí, me lo hace a mí, gracias a Dios, con mi hija y mi yerno tienen la misma amistad que tiene conmigo, ¿viste? Entonces no tenemos la suerte de seguir teniendo ese hombre de referencia. De referencia, ¿viste? De cosas. Él es un tipo que toda su vida se dedicó a eso. Él llegó, yo lo he visto atar en una mesa chorizo, ¿viste? Como el tradicional atar chorizo, más rápido que una máquina. Es tremendo. Está hablando con vos y va contando las tiras de bastones. Claro, donde tiene que cortar. Es impresionante, ¿viste? Y vos decís que este loco. Pero, viste, bueno, son tipos que se han dedicado a la vida a eso. Como yo he conocido gente muy, muy buena del ambiente, que va de todo eso, como vos lo habrás sentido nombrar, a lo mejor ustedes lo sintieron nombrar, la jamonera en Rosario. Sí, la jamonera. De Bertossi, el apellido del dueño Bertossi. Pero yo tengo una amistad que terrible, gracias a Dios, voy ahí, puedo entrar y hacer y hablar con quien yo quiera. El encargado de todo eso, a lo mejor vos en eso tenés más información que yo, es un nieto del fundador del diario La Capital, de Lagos. De Lagos. Este muchacho se llama Juan Lagos. Creo que era el diario La Capital, ¿no? Sí, La Capital, de los Lagos, sí. Sí. Este es un nieto de Juan Lagos. Juan Lagos, él también. Una persona, pero aparte de brillante mentalmente, muy buena persona, ¿viste? Es encargado de ventas de esa empresa, La Jamonera. La Jamonera, ellos son famosos por la cantidad de jamones que... Cuando ellos cambiaron el sistema de salado de los jamones, fui uno de los privilegiados que pude ver cómo se hacía. Claro, el sistema que habían traído de España ellos. Fui uno de los privilegiados que me llevaron a ver, ¿viste? Los españoles son especialistas claro, en ellos habían traído la técnica de secado más rápido, lógico, porque todo es comercial. Y sí. Todo es comercial, ¿viste, Osvaldo? Y vos tenés que trabajar por ahí y vos querés... Sí, nosotros somos... En un 70% somos... ¿cómo te puedo explicar? En una empresa familiar, todo cosa, pero tenés que tener la parte comercial porque si no, no te da tiempo, no podés salir, ¿viste? Vos sabés que eso es otra de las cosas que me gustaba preguntarte, porque lo he sentido y me gusta el eslogan donde dice que las hamburguesas El Tola, una empresa familiar. Así dice el eslogan. Sí, totalmente familiar. Realmente, lamentablemente, desde que falleció Norberto Mena, nos quedamos con mi hermano hasta que
empezó la pandemia, bueno, después por causas de que mi hermano tenía otra actividad y esas cosas, un día me dijo, mira hermano, quédate la voz porque yo no puedo ayudarte, porque yo tengo que hacer otras cosas, y si querés que te la queda vos. Sí, digo, me la quedo yo, y me la quedé yo con mis hijas, con mis 3 hijas, y nada más que al frente está mi hija Vanessa, ¿viste? Está Vanessa y mi yerno, pero las 3 hijas siempre están colaborando, viendo, pero la que, digamos, oye, la que manda es la jefa, la Vanessa, ¿viste? No, la que manda ahí sos vos. Sí, bueno, yo ya, yo por ahí no estoy. Y tu señora también, no la dejemos al lado porque... No, por favor, siempre que va a dejar al lado. Lo que te pasa es cubre, que ella se dedicó siempre te al otro cubren las, lugar, a la otra parte que teníamos te comercial. cubren las espaldas. Sí, siempre. Pero te digo realmente... Y te digo, la gran suerte de haber de haber tenido la idea en su momento cuando la compré, directamente ponerla, o sea, para que la familia siga, ¿viste? Bueno, por eso lo quiero resaltar. Cuando uno queda impresionado por un eslogan que a lo mejor no dice nada, pero puede decir un montón de cosas. Pero son pocas las empresas que dicen una empresa familiar. Sí. No sé si exactamente así. Así es así, porque a mí me pone orgulloso de que sea una empresa familiar. El orgullo más grande que yo tengo es que sea la empresa familiar. Te digo más. Un domingo en la mesa no se habla nunca mucho de negocios, pero si hay un problema se soluciona familiarmente. Como puede haber en cualquier lado, ¿viste? Bueno, mira, me está pasando esto. Bueno, sí, pero lo resolvemos en familia. Claro. Siempre se resuelven en familia los problemas. Y yo te digo, lo que le inculqué a mis hijas, con mi señora, lo que le inculcamos, gracias a Dios tuvimos la suerte de que las 3 hijas nos salieron muy trabajadoras, y siempre a la par de la familia. Habrán tenido un espejo donde mirarse. Y siempre apoyado en la familia. Todo siempre se hizo apoyado en la familia. Nada, nunca hice solo, ni empecé esta fábrica solo, ni empecé el matadero de animales menores allá en el campo, que vos lo conocés. Sí. Lo empecé solo, siempre con la familia, siempre con el apoyo de la familia y la ayuda de la familia. En la época, te hablo del año 97 y 98 fuimos primeros en venta en Rosario, con los lechones, cordero y conejo que llevábamos, ¿viste? Hay también todos otros rubros, ¿ves? Claro. Que ahora se han dejado un poco de lado. De lado. Conejo. Claro, como es. Nosotros fuimos primeros en venta, reconocidos por la Sociedad Carniceros Rosario. Los 2 años en Rosario fuimos primeros en venta. Y habíamos arrancado en el año 94 no teniendo un cliente, ¿viste? Pero... Cosa como se logra eso. Claro. Laburando, cumpliendo, siguiendo una línea de calidad, de responsabilidad. Bueno, más allá de los gobiernos, de todo. Yo siempre algo que recalco siempre, Osvaldo, y lo quiero, y lo tengo siempre, y lo saben, y se lo inculqué a mi hija. Nosotros cuando fue la pandemia mantuvimos toda la gente y mantuvimos la fábrica con los ahorros. Nosotros no salimos a pedirle nada a nadie, a ningún político, a nadie. Todo lo que pudimos bancarlo, lo bancamos con nuestros ahorros. Sin pedir a nadie nada, absolutamente nada. Porque mi hija me preguntaban por qué yo pensaba así, y yo le decía que yo pensaba así, porque hoy o mañana, cuando terminaba, porque algún día iba a terminar la pandemia, no le íbamos a deber nada a nadie, favores a nadie. No es que uno no quiera deber favores, pero no deber plata ni cosas a nadie. Claro. Nosotros llegamos... Y tuvimos la suerte de que los empleados se les habló, se les dijo, bueno, tenemos que restringir, pero a nadie se echó ni a nadie se dejó sin trabajo. Pero siempre, todo lo que pasó en la pandemia en adelante se mantuvo con los ahorros que tenía la fábrica. ¿Qué personal tiene en estos momentos la...? En este momento hay fijo, hay 2, y si no, cuando se elabora o alternan 4. Pero llegamos a tener 8 fijos. Ajá. 6 fijos y 2 eventuales. Dos alternantes. Pero
siempre en el momento, mejor momento, y se trabajaba casi 12 horas por día o 14 horas por día. ¿Por qué? Porque principalmente todo lo que es carne se aconseja, y te aconsejaban la gente de antes y te aconsejan, que se trabaje de madrugada o de noche. Cuando hace los días de mucho calor, por la luz solar, cuando empieza el calor, ya tienen que estar las cámaras cerradas y las heladeras cerradas. Claro. Hasta el otro día, a la madrugada, cuando vos podés volver, o a la noche, que bajó el sol, y vos podés volver a abrir. Porque vos imaginate, está bien que son motores que rinden un montón, que son grandísimos, vos conocés mucho más, pero hoy vos abrís una puerta de cámara a las 5 de la tarde y la cerrás y mandaste un montón de aire caliente adentro, que esa cámara para recuperarlo le cuesta un montón y te puede llegar a crear algún problema de bacterias. Claro. Entonces, para que vos no tengas esas bacterias, se trata de trabajar siempre con la fresca, de noche o con poco, o siempre, por supuesto, que están siempre, invierno, verano, está el aire acondicionado prendido. Donde se elabora está siempre el aire acondicionado prendido. Nunca hay una temperatura que no esté adecuada. Ya tiene que ser muy extremo que tengamos que trabajar a la hora de la siesta, pero nunca, jamás, de las 11 en adelante para se va a traer. La carne ya está toda guardada adentro, para que no se... Muy bien. Edgardo, antes que me olvide, tenés que mandarle mi respeto, mi disculpa al resto de tu familia, porque yo te invité a vos como jefe del grupo. Sí, sí. Pero quise hacer la salvedad de que esto es una empresa familiar, podía haber venido alguna de tus hijas, tu señora, Sí, cualquiera, a participar. Yo creo que no faltará oportunidad que volvamos a hacer otra Encantado, entrevista. me gustaría. A mí realmente me encanta saber por qué. Porque a través, creo que de la charla que hemos mantenido, has transmitido una serie de conocimientos, tanto a mí, en primer lugar, como al que nos está viendo, que son necesarios a veces transmitirlas, por experiencia de vida, porque conocimientos que uno adquiere a través Claro. de los contactos, el valor de la amistad, porque el valor de la amistad quiere decir muchísimo. Muchísimo. Vos lo has puesto de Hoy manifiesto. tengo la fábrica por la amistad, por una amistad, por una persona que es más allá del sacrificio nuestro, de trabajar, de invertir, de los riesgos, de todo. Fue la idea de un amigo que me dijo, pone esto, que esto te va a andar bien, esto se vende. Y bueno, gracias a Dios Bueno, nos salió bien. Yo te agradezco por el reportaje, a vos, los chicos acá, porque la verdad no tenía idea de venir a hablar, pero bueno. pero ¿sabe qué pasa? Que por ahí a veces uno trata de buscar la alternativa en un pueblo y no es fácil a veces encontrar el motivo de hacer una entrevista que tenga una cierta fin, porque hablar por hablar, no sé, yo no Sí, en cualquier gastaría, lado hablamos. me quedo durmiendo en casa. Sí, sí. ¿No? A lo mejor a la gente no le gusta lo que uno, pero intenta hacer algo, y a mí me gusta resaltar los valores de la gente que Pasa que prácticamente ha nacido en el pueblo, aunque no así no lo hagan, que tenga su actividad en la localidad, que cuente cosas de cómo se hacen las cosas realmente, de alguien que sabe de qué está hablando. Claro, claro. Qué sé yo, uno trata de a la juventud principalmente, al que te quiere escuchar, de explicarle cómo son las cosas, de enseñarle, y enseñarle algunas cosas de vida que uno ha tenido, porque ha pasado muchas cosas en la vida, y bueno, yo siempre trato de hablar y de enseñar, y de que el que quiere escuchar, que escuche, y el que no, bueno, ¿qué va a hacer? Pero siempre me gusta, cuando en una reunión o algo, si te preguntan, y cuando uno conoce, viste, sabés o no sabés, o tenés conocimiento de
Sabés de qué está hablando. Saber de lo que vos estás hablando. Claro, es lógico. A mí me gusta lo que es, me fue siempre mi pasión, lo que fue la carne, la vaca, lo que es el trabajo en la carne, la crianza de vaca también me encanta. Y bueno, y siempre lo pude hacer y lo estuve haciendo. Ahora que estoy en el retiro, allá tengo viste, allá en el pedacito de campo, estoy ahí tranquilo con mis animalitos y sigo en eso. Bueno, yo te felicito. Ojalá disfrutes de lo que ha sido. Y siempre agradezco a la familia que están todo el día atrás al mío. pie. Todo el día atrás mío. Bueno, yo te felicito porque también conozco a tu familia, sé lo que es. Te doy muchísimas gracias por haber compartido esta nota. No, gracias a vos. Y saludos, reiteramos, a todo el resto de la familia. Gracias, no, apreciado a todos, pero muy agradecido a vos, a los chicos acá que me hicieron reportaje y que pudimos venir a hablar y expresarlo. Bien o mal, no sé si le gustará a la gente, pero bueno, es lo que sabemos hacer, qué sé yo. Bueno, amigos, acá se termina la conferencia que nos ha brindado aquí el amigo Edgardo Buculini en el día de la fecha. Hemos tenido la satisfacción de conocer pormenores de la actividad desde sus principios hasta el día de hoy. Lo sorprende con una empresa de importancia, no solamente local, sino provincial, hasta interprovincial, te diría, y de proyecciones futuras. Y es un orgullo decir cuando uno anda por ahí, se encuentra por ahí, decir, ¿vos conocés la fábrica tal, el Tola ese? Sí, lo conozco, cómo no, si es de mi pueblo. Con todo orgullo, porque así cuando muchas veces se nombran otras empresas de la localidad, no dice, ¿dónde? De Bombal. Ah, porque en Bombal hay tal cosa. Claro, en Bombal hay tal cosa. Y hay que resaltarlo y defenderlo. Cosas lindas. Claro. Sí, sí. Le ha pasado, no me acuerdo quién era, ¿no? Pero le ha pasado a una familia acá de Bombal que iba a veranear a Córdoba, pararon en Río Cuarto, en una estación de servicio, abrieron el freezer y dice, ¿qué hace la hamburguesa acá? Dice, le parecía que estaba... No, y bueno, gracias a Dios tenemos viajantes que llegan hasta allá, ¿viste? Claro. Y se conoce hasta allá. Bueno, gracias a Dios. Pero ¿viste? Esta familia se sorprendió y dice, estamos en Córdoba. Dice, ¿qué está? Bueno, y ya va a llegar el día que vos sola. O sea, esto es algo que vos se lo vendés a un distribuidor, el distribuidor sabrá Dios dónde termina. ¿Qué sé yo? Claro. Bueno, amigos. Bueno, muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a vos, Gardo, por haber compartido esta nota. Si Dios quiere, el próximo miércoles estaremos nuevamente en la pantalla de Canal 2 a través de PPP para hacer otro programa que ojalá haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias por la atención prestada y pasen todos ustedes muy buenas noches.